Todavía escucho esa puerta en mis sueños. No el portazo fuerte que la gente espera en las historias tristes. No el tipo de puerta que anuncia enojo. Esta puerta fue silenciosa. Cuidadosa. Casi educada. Como alguien que se va esperando que nadie intente detenerlo. Era la víspera de Año Nuevo. Ese tipo de noche que huele a comida caliente y a promesas. El tipo de noche en la que el pasado se siente lejano y el futuro todavía parece amable. El tipo de noche en la que te dices, este año será mejor. Yo también me lo dije. Me equivoqué. Porque esa noche no rompió a nuestra familia con gritos. No vino con acusaciones ni con puños golpeando paredes. Vino con silencio. Ese tipo de silencio que se sienta a tu lado. Y nunca se va. Ahora soy abuela. Mi cabello es gris. Mis manos tiemblan cuando sostengo mi café por las mañanas. El tiempo ha suavizado muchas cosas. Pero no esa noche. Porque el dolor no se desvanece con educación. Se talla a sí mismo en el corazón, donde la memoria permanece afilada, incluso cuando el cuerpo se cansa. Y quien trajo esa noche de regreso a la casa. Fue mi nieto. Era solo un niño. Los niños nunca deberían ser quienes traen a casa verdades de adultos. Pero esa noche, él lo hizo. Mi nombre es Abuela Rosa. Gracias por sentarte conmigo y escuchar. Esta es la verdad de mi familia, compartida con amor y con arrepentimiento. Si decides quedarte, eres bienvenido aquí. Dime desde dónde estás mirando. Dime si tú también cargas una historia. Aquí somos familia. Y nadie escucha solo. Vivíamos en un pequeño vecindario español en los Estados Unidos. De esos lugares donde la gente todavía dice buenos días y espera tu respuesta. Nuestra casa era pequeña. Pero estaba llena. Llena de voces. Llena de olores de cocina. Llena de vida que se derramaba en cada rincón. Mi hijo, Daniel, vivía conmigo. Era un hombre callado. No distante. Solo cuidadoso. La vida le había enseñado que las palabras pueden prometer cosas que la realidad no siempre cumple. Su esposa, Lucía, era lo opuesto. Reía fuerte. Caminaba rápido. Soñaba más allá de las paredes en las que vivíamos. Pero también era tierna en las pequeñas cosas. Cantaba mientras doblaba la ropa. Besaba la frente de Mateo cada noche. Amaba con intensidad. Y a veces, amar intensamente también significa desear intensamente algo más. Y luego estaba mi nieto. Mateo. Ay, mi mijito. Seguía a su papá a todas partes. Como una pequeña sombra con ojos curiosos y una fe irrompible. Para él, su papá podía arreglar cualquier cosa. Esa creencia importa más adelante. Esa noche, la víspera de Año Nuevo, la casa estaba cálida. La música sonaba en la televisión, medio ignorada. La comida hervía a fuego lento en la estufa. Lucía revisaba su teléfono demasiado seguido. Daniel estaba sentado en silencio, mirando a la nada. Y yo sentí que algo se movía. No miedo. Solo una opresión en el pecho. Como hace el aire justo antes de la lluvia. Mamá, dijo Daniel en voz baja. Necesito tomar una llamada. No miró a Lucía. Ella no lo miró a él. Ese silencio entre ellos ya estaba diciendo algo. Él salió. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Mateo observaba. Los niños siempre observan. Pasó un minuto. Luego otro. No vi a Mateo salir. Esa es una culpa que cargaré mientras respire. Estaba secándome las manos. Acomodando nada.
convenciéndome de que todo estaba bien. Cuando Mateo regresó, estaba temblando. No lloraba. No gritaba. Solo temblaba. Mijito, susurré. ¿Qué pasó? Me miró con unos ojos que habían envejecido demasiado rápido. Abuela, dijo en voz baja. Papá estaba hablando. Mamá me vio. Tragó saliva. Entró al cuarto. Agarró su bolsa. Sus manos estaban frías cuando las tomé. ¿Dijo algo? Pregunté. Negó con la cabeza. No se despidió. Y algo dentro de mí se quebró. ¿Alguna vez has sentido que algo termina antes de que alguien diga las palabras? Ese momento en que el corazón entiende, pero la mente sigue esperando. Por favor, quédate conmigo. Porque lo que pasó después todavía me despierta por las noches. Caminé lentamente hacia el cuarto de Lucía. No corrí. No grité. Me dije a mí misma que no hiciera una escena. Las escenas no arreglan lo que ya se está rompiendo. La puerta del closet estaba abierta. Medio vacío. Sus zapatos favoritos ya no estaban. La bufanda roja que tanto amaba, desaparecida. El cajón donde guardaba su pasaporte, vacío. Me senté en la orilla de la cama. El cuarto aún olía a su perfume. Limpio. Esperanzador. Como los comienzos. Pero esto era un final. Daniel regresó a la casa. Con solo mirar mi rostro, lo supo. Una madre siempre sabe cuando el corazón de su hijo acaba de ser herido. Se fue, dije. Él asintió una sola vez. Sin lágrimas. Solo una respiración tan larga que sonó como algo colapsando dentro de él. Mateo estaba detrás. Pequeño. Silencioso. Mirando cómo su mundo cambiaba de forma. Papá, preguntó suavemente. ¿Hice algo mal? Daniel se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza. No, mijito. Nunca. Esto no es tu culpa. Pero los niños escuchan culpa incluso cuando no se dice. Afuera, los fuegos artificiales explotaban. La gente se besaba. La gente gritaba. La gente contaba hacia la felicidad. Dentro de nuestra casa, el tiempo se congeló. Hice café que nadie bebió. Calenté comida que nadie tocó. Nos sentamos juntos. Pero muy lejos unos de otros. Lucía nunca llamó. Ni esa noche. Ni la mañana siguiente. Y no podía dejar de pensar en esa llamada telefónica. La que Daniel tomó afuera. La que Mateo siguió. ¿Ya estaba decidido? ¿O algo se rompió en ese instante exacto? Esa pregunta me siguió durante años. Porque lo que perdimos esa noche no fue solo a una mujer cruzando una puerta. Perdimos confianza. Perdimos certeza. Y un niño perdió la sensación de seguridad. Algo que pasaría años intentando encontrar de nuevo. En la siguiente parte, te contaré sobre los meses antes de esa noche. Las señales que ignoré. Las palabras que malinterpreté. El silencio que crecía más fuerte cada día. Quédate conmigo. Esta historia avanza despacio. Pero dice la verdad. Antes de contarte qué pasó después de que Lucía salió por esa puerta. Necesito llevarte atrás. Porque las familias no se rompen en una sola noche. Se agrietan lentamente. En silencio. Tan en silencio que aprendes a vivir con el sonido. Como una taza con una línea delgada a un costado. La que sigues usando porque todavía retiene el agua. Aunque sabes que algún día se partirá en tus manos. Los meses antes de esa víspera de Año Nuevo no fueron dramáticos.
No hubo puertas azotadas. No hubo gritos. No hubo vecinos murmurando. Solo pequeños cambios. Y los pequeños cambios son los más peligrosos. Lucía solía despertarse antes del amanecer. Tarareaba mientras hacía café. A veces desafinada. A veces riéndose de sí misma. Al principio, me llamaba Doña Rosa. Luego, un día, me llamó Mamá Rosa. Ese nombre calentó algo muy profundo dentro de mí. Pero poco a poco, el tarareo se detuvo. Empezó a despertarse tarde. Siempre con prisa. Siempre mirando el reloj. Siempre mirando el teléfono, como si el tiempo mismo le estuviera persiguiendo. Daniel lo notó. Podía verlo en la forma en que sus ojos la seguían por la habitación. Pero no decía nada. Mi hijo cree que el silencio mantiene la paz. Lo aprendió de su padre. Y de ver lo que pasa cuando los hombres hablan demasiado. Mateo era el único que seguía igual. Seguía riendo. Seguía confiando. Seguía haciendo correr sus carritos por el piso, estrellándolos contra nuestros pies. A veces Lucía le contestaba mal. No con crueldad. Solo con dureza. Mateo, ahora no. Mateo, por favor. Y yo veía desaparecer su sonrisa. Solo por un segundo. Los niños sienten el rechazo como aire frío sobre la piel desnuda. Una vez le pregunté a Lucía, en voz baja. ¿Estás bien, mija? Ella sonrió. Pero sus ojos se quedaron lejos. Estoy bien, mamá Rosa. Solo cansada. Todos nos cansamos. Pero este cansancio tenía peso. Se quedaba. Dejó de cenar con nosotros. Decía que ya había comido. Decía que no tenía hambre. Decía que el trabajo era demasiado. Daniel también trabajaba muchas horas. Construcción. Un trabajo que dobla el cuerpo y endurece el alma. Empezaron a perderse el uno al otro. Sin siquiera salir de la casa. Por las noches, podía escucharlos hablar. Voces bajas. Palabras cuidadosas. No peleaban. Pero tampoco se amaban. A veces Lucía lloraba en el baño. Pensaba que nadie lo notaba. Pero las casas viejas tienen paredes delgadas. Y las mujeres mayores oyen lo que otros fingen no escuchar. Quise tocar la puerta. Jalarla a mis brazos. Decir algo lo suficientemente sabio como para salvarlos. Pero no lo hice. Me dije que no era mi lugar. Que los matrimonios jóvenes tienen tormentas. Que el amor encuentra el camino de regreso. ¡Ay, qué equivocada estaba! ¿Alguna vez te quedaste callado por miedo a empeorar las cosas? ¿Solo para darte cuenta después de que el silencio fue la elección más dañina de todas? Esa fui yo. Y el costo de ese silencio. Todavía vive conmigo. Una tarde, unas semanas antes de Año Nuevo. Vi a Lucía empacando una bolsa. Luego deshaciéndola. Luego empacándola otra vez. Doblando ropa. Desdoblándola. ¿Vas a algún lado?, le pregunté. Ella rió demasiado rápido. No, mamá Rosa. Solo estoy organizando. Pero sus manos temblaban. Esa noche, Daniel se sentó a mi lado en la cocina. Siento que la estoy perdiendo, dijo. Llego a casa. Y ella está ahí. Pero no está de verdad. Quise decirle que luchara más. Que hiciera las preguntas que le daban miedo. Que la abrazara antes de que se le escapara. Pero no quise hacerle sentir que ya había fallado. Dale tiempo, le dije. A veces la gente se pierde dentro de sí misma. Ahora sé lo débiles que fueron esas palabras.
Mateo empezó a tener pesadillas. Se metía en mi cama por las noches. Pequeño, temblando, frío. Una noche susurró: «Abuela. ¿Mamá está enojada con papá?». Lo abracé fuerte. «No, mi amor. Los adultos solo se cansan». Era una mentira. No para engañarlo, sino para proteger la poca seguridad que todavía tenía. Lucía empezó a salir. Más de la casa. Siempre mandados. Siempre solo un ratito. Se vestía diferente. Labial otra vez. Un perfume que la seguía por el pasillo. Daniel lo notó. Y aún así, no dijo nada. Una noche, ella llegó tarde. La casa estaba oscura. Daniel estaba sentado en la sala. «¿Dónde estabas?», preguntó en voz baja. Ella suspiró. «¿Por qué importa?». Esa frase cayó en el cuarto como algo pesado y definitivo. «Importa», dijo él. «Porque eres mi esposa». Ella lo miró como si fuera un extraño. «Ya no sé quién soy», dijo. Esa fue la primera vez que dijo la verdad. Yo estaba en el pasillo, escuchando. Una invitada en mi propia casa. Lucía se fue a dormir. Daniel se quedó donde estaba. Sus hombros se sacudían. Aunque no salía ningún sonido. La víspera de Año Nuevo llegó como una mentira vestida de luces. Esa tarde, Lucía cocinó conmigo. Rió otra vez. Besó la mejilla de Daniel. Susurré: «Gracias a Dios». Tal vez la tormenta había pasado. Pero las tormentas no desaparecen. Esperan. Esa llamada llegó después de la cena. Corta. Silenciosa. El rostro de Daniel no cambió por sorpresa. Solo por cansancio. Salió afuera. Y ya sabes lo que siguió. Pero esto es lo que quiero que ahora consideres. Si tú fueras Lucía, ¿te habrías quedado y dicho tu dolor en voz alta? ¿O te habrías ido en silencio, esperando que la distancia doliera menos que la honestidad? Dime qué crees que pasó en esa llamada. Porque en la siguiente parte, te contaré lo que Daniel me confesó. Después de que Lucía se fue. Y esa verdad no lo convirtió en un villano. Pero cambió para siempre la forma en que vi a mi hijo. Quédate conmigo. Esta historia apenas está empezando a abrir los ojos. Después de que Lucía se fue esa noche, nuestra casa se sintió más grande. No porque hubiera más espacio, sino porque algo cálido había sido arrancado. Y el frío tuvo lugar para expandirse. La mañana llegó sin pedir permiso. El sol salió como si nada hubiera pasado. Los pájaros cantaron. Los carros pasaron. Eso dolió más que el silencio. Mateo despertó temprano. Demasiado temprano para un niño. Que se había dormido llorando. Se sentó a la mesa, con las piernas colgando. Los ojos fijos en el pasillo. Esperando. Ella nunca salió. «Abuela», preguntó en voz baja. «¿Mamá está enojada? ¿O ya se fue de verdad?». Los niños saben cuando no preguntar dos veces. Le hice pan tostado. Lo corté en triángulos, como siempre lo hacía Lucía. Comió despacio. Como si cada bocado pudiera traerla de vuelta. Daniel no durmió esa noche. Cuando el cielo se volvió gris, lo encontré sentado en el porche. Sus ojos estaban rojos. No de llorar, sino de contenerlo todo. Me senté a su lado. No hablamos. A veces el silencio no es evasión. Es agotamiento. Finalmente dijo: «Mamá,
Creo que rompí a mi familia. Esas palabras cayeron dentro de mí como una piedra. No hiciste que Lucía se fuera, dije con cuidado. Pero algo te está doliendo. Dime que has estado cargando. Miró sus manos por mucho tiempo. Como si la verdad pudiera salir de ellas. Si esperaba lo suficiente. Entonces habló. Me contó sobre las llamadas. No solo la de la víspera de Año Nuevo. Había habido otras. Semanas antes. Mi corazón se preparó para lo peor. Otra mujer. Otra vida. Pero no era eso. Era su trabajo. La compañía le había ofrecido trabajo lejos. En otro estado. Largas horas. Buen dinero. Dinero que necesitábamos. Lucía quería más de la vida. Espacio para respirar. Lugar para crecer. Un futuro que sintiera que también le pertenecía. Daniel quería estabilidad. Rutina. Seguridad. No le habló de la oferta al principio. No porque no confiara en ella. Sino porque tenía miedo. Miedo de que dijera que no. Miedo de que lo viera como una jaula. Miedo de que aceptar el trabajo le costara su matrimonio. Pensó que el silencio protegería su amor. Pero el silencio no protege el amor. Lo mata de hambre. Cuando finalmente se lo dijo, ella no escuchó oportunidad. Escuchó exclusión. Hiciste planes sin mí, dijo. Como si no existiera en mi propio futuro. Daniel dijo que lo hizo por la familia. Lucía dijo que se sentía invisible. Hablaban el mismo idioma. Pero escuchaban significados distintos. Dos personas de espaldas. Ambas sintiéndose abandonadas. La llamada de la víspera de Año Nuevo fue la última. El trabajo. La fecha límite. Decidir ahora. Lucía escuchó algo en la voz de Daniel esa noche. No emoción. Resignación. Y algo dentro de ella se rompió. ¿Alguna vez te diste cuenta demasiado tarde? De que la persona que amas necesitaba honestidad. ¿No sacrificio? Ese fue mi hijo. Y el costo de aprender esa lección. Fue todo lo que le importaba. Me dijo que se sentía como una invitada en su propia vida, dijo Daniel. Dijo que estaba desapareciendo. Su voz se quebró entonces. Solo una vez. Pensé que ser fuerte significaba cargar con todo solo, dijo. No sabía que ella necesitaba que la dejara cargar un poco también. Le tomé la mano. Seguía siendo mi hijo. Aunque su propio hijo dormía dentro de la casa. Sin saber que su mundo había cambiado. Lucía empacó mientras. Daniel estaba afuera. Dijo que no podía quedarse para otra conversación. Que si se quedaba, se quedaría para siempre. Por miedo. Dejó a Mateo dormido. Esa es la parte con la que me quedo más tiempo. No la juzgo. Pero no entiendo cómo una madre se va. Sin un último toque. Sin una última palabra. Cuando un niño despierta a la ausencia. El silencio se vuelve peligroso. Mateo preguntó por ella todos los días. En el desayuno. Antes de dormir. En medio del juego. Tal vez mamá solo está trabajando, dijo. Daniel asintió. Yo también asentí. Mentimos juntos. Pasaron los días. Luego las semanas. Lucía envió un solo mensaje. Corto. Cuidadoso. Frío. Necesito espacio. Por favor no me busquen. Sin dirección. Sin explicación. Daniel respetó eso.
Nunca supe si eso era amor o miedo disfrazado de respeto. Mateo dejó de preguntar después de un tiempo. Eso me asustó más que sus preguntas. Volvió a mojar la cama. Empezó a sobresaltarse cuando se abrían las puertas. Empezó a seguir a Daniel a todas partes. Tenía miedo de que el suelo pudiera desaparecer otra vez. Una noche susurró: «Abuela, si me porto bien, mamá va a regresar». Lo abracé y lloré en su cabello, sin hacer ningún sonido. «No, mi amor», le dije. «Que tu mamá se haya ido no fue por ti. Nunca por ti. Pero los niños se culpan primero». Nuestra familia siguió adelante con cuidado. Como caminar descalzo sobre vidrio roto. Daniel nunca tomó el trabajo. No podía dejar a Mateo. Y no podía dejar atrás el fantasma de Lucía. Algunas noches, se quedaba junto a la ventana, mirando la calle, esperando. Y fue entonces cuando supe que esta historia no había terminado. Porque cuando alguien se va sin cerrar la puerta, a menudo regresa. No para quedarse, sino para ver quién sigue de pie. Y Lucía no había desaparecido tan por completo como creíamos. En la siguiente parte, te contaré sobre la primera señal. De que Lucía nos observaba desde lejos. El mensaje que llegó sin aviso. Y cómo reabrió heridas. Que creíamos que por fin estaban empezando a sanar. Quédate conmigo. Esta historia todavía tiene muchos giros por delante. La vida después de que Lucía se fue se volvió muy silenciosa. No el tipo de silencio en paz. El tipo vacío. Los días seguían teniendo forma. Pero no color. Mañana. Escuela. Trabajo. Cena. Dormir. Nos movíamos a través de ellos con cuidado. Como si una emoción repentina pudiera romper algo frágil. Mateo aprendió a vivir dentro de las rutinas. Los niños hacen eso cuando las emociones se sienten inseguras. Se aferran a lo que se repite. Porque lo que se repite no se va sin avisar. Daniel se volvió más suave con su hijo. Demasiado suave, a veces. Decía que sí cuando debía decir que no. Sonreía cuando sus ojos querían desmoronarse. Y yo los observaba a ambos. Sosteniendo a nuestra pequeña familia. Con manos cansadas y temblorosas. Pasaron 3 meses. El invierno empezó a aflojar su agarre. Los árboles afuera comenzaron a mostrar pequeñas puntas verdes. La vida fingiendo comenzar de nuevo. Fue entonces cuando el nombre de Lucía apareció en el teléfono de Daniel. A última hora de la tarde. La casa olía a sopa. Mateo hacía la tarea en la mesa. Mordiendo su lápiz, tarareando en voz baja. Daniel dejó de moverse. Su cuerpo se congeló antes de que su mente pudiera alcanzarlo. No contestó de inmediato. Solo miró la pantalla. Como si pudiera desaparecer. Yo no dije nada. Ese momento no me pertenecía. Finalmente, contestó. Hola. Su voz era firme. Demasiado firme. Mateo levantó la mirada. Los niños reconocen la esperanza más rápido. De lo que los adultos reconocen el peligro. Daniel escuchó. Asintió una vez. Luego otra. Está bien, dijo en voz baja. Sí, entiendo. La llamada terminó. El silencio que siguió fue más pesado que el timbre que había sonado. Quiere ver a Mateo, dijo Daniel. Mi pecho se apretó. ¿Cuándo?, pregunté. Este fin de semana. El lápiz de Mateo se le cayó de los dedos. Mamá, susurró. Daniel asintió.
Mateo sonrió. Una sonrisa completa, abierta. De esas que duelen de mirar. Yo no sonreí. No porque no quisiera que Lucía regresara, sino porque los regresos suelen ser más peligrosos que las partidas. ¿Qué pasa cuando alguien que causó un dolor profundo vuelve pidiendo amor otra vez? ¿Es sanación? ¿O es otra herida esperando abrirse? Lucía no pidió venir a la casa. Eligió un parque. Terreno neutral. Daniel aceptó. Ese sábado, Mateo se vistió solo. 2 veces. Eligió la camisa que Lucía una vez dijo que lo hacía ver guapo como papá. Se peinó con cuidado, aplanándose el cabello con ambas manos. Los niños preparan su corazón de maneras silenciosas y serias. En el parque, Lucía ya estaba allí, sentada en una banca, las manos apretadas en su regazo. Se veía más delgada, más vieja, menos segura. Cuando Mateo la vio, corrió. «Mamá». Ella se levantó demasiado rápido. Casi perdió el equilibrio. Lo envolvió con los brazos. «Fuerte. Urgente». «Te extrañé», susurró una y otra vez. Como si la repetición pudiera hacerlo verdad otra vez. Observé desde la distancia. Mis manos se apretaron dentro del suéter. Daniel se quedó inmóvil. Como si moverse pudiera deshacer el momento. Lucía lo miró entonces. Solo un instante. Tanta historia en esa mirada. No se abrazaron. Se sentaron en la banca. Mateo entre ellos. Tomándoles ambas manos. Por un momento. Parecían una familia otra vez. Pero los momentos pueden mentir. Lucía habló sobre todo con Mateo. De la escuela. De caricaturas. De lo orgullosa que estaba. Evitó los ojos de Daniel. Cuando llegó el momento de irse, Mateo preguntó en voz baja. ¿Ya vienes a casa? Lucía tragó saliva. Todavía no, mi amor, dijo. Pero pronto. Pronto. Una palabra llena de esperanza. Y de peligro. De regreso a casa, Mateo guardó silencio. Luego preguntó. ¿Mamá ama a papá otra vez? Daniel apretó el volante. No lo sé, dijo. Esa noche, Mateo volvió a mojar la cama. La esperanza lo había sacudido. Más de lo que la pérdida jamás lo hizo. Lucía empezó a llamar con regularidad. Videollamadas. Mensajes. Contactos cuidadosos. Decía que estaba trabajando en sí misma. Encontrándose. Daniel escuchaba. Pero no prometía nada. Lo respeté por eso. El dolor le había enseñado. ¿Dónde comienzan los límites? Una noche, Lucía me pidió verme. Solo a mí. Nos sentamos en un pequeño café. Sus manos temblaban mientras rodeaban la taza. Lo siento, dijo antes de sentarse. Por irme de la manera en que lo hice. Asentí. No me fui porque no amara a mi familia, dijo. Me fui porque ya no me reconocía. Le creí. Pero creer no borra el daño. Heriste a un niño, dije con suavidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, susurró ella. Con eso vivo todos los días. Quería volver. No del todo. Despacio. Visitas. Tiempo. Le dije la verdad. El amor no regresa de la misma forma en que se va, dije. Tendrás que ganarte la confianza otra vez. Especialmente la de un niño.
Ella asintió. Pero pude ver que aún no entendía. ¿Qué tan pesado sería ese trabajo? Cuando alguien regresa con arrepentimiento en los ojos. ¿Es suficiente el arrepentimiento para reconstruir un hogar roto? ¿O a veces el amor aprende a vivir sin ellos? Las semanas se convirtieron en meses. Lucía se volvió una presencia alrededor de nuestras vidas. No dentro de la casa, sino girando a su alrededor. Mateo vivía entre la alegría y la confusión. Feliz de ver a su madre. Con miedo de apoyarse demasiado en ese sentimiento. Daniel se mantuvo amable. Pero cauteloso. Entonces, una noche, Lucía dijo algo. Que cambió el aire en la habitación. Preguntó si Mateo podía quedarse con ella. Por una semana. Solo una semana. Daniel dijo que no. Y esa palabra. Ese límite tan simple. Lo cambió todo. Lucía no respondió con comprensión. Respondió con enojo. Un enojo silencioso. Controlado. Afilado. Y en ese momento. Vi algo con claridad por primera vez. Lucía no solo estaba pidiendo a su hijo. Estaba probando cuánto control aún tenía. En la siguiente parte, te contaré sobre la discusión que siguió. Las palabras dichas con demasiada calma. La decisión que nos obligó a elegir. Entre mantener la paz y proteger a un niño. Quédate conmigo. Esta historia ahora empieza a inclinarse hacia adelante. Cuando Lucía pidió que Mateo se quedara con ella una semana. La habitación no explotó. No hubo gritos. No hubo puertas azotadas. No hubo voces alzadas luchando por espacio. Eso fue lo que la hizo peligrosa. Daniel no reaccionó de inmediato. Se quedó sentado. Su voz, cuando llegó, era firme. Demasiado firme. No estoy listo para eso, dijo. Mateo tampoco está listo. Lucía cruzó los brazos. Su sonrisa fue pequeña. Ensayada. De las que la gente usa cuando no quiere mostrar miedo. También es mi hijo, dijo. No desaparecí para siempre. Daniela sintió lentamente. Lo sé. Luego, más bajo. Pero te fuiste sin despedirte. No puedes fingir que eso no importó. Yo estaba sentada cerca, doblando ropa. El zumbido de la lavadora se sentía demasiado fuerte. Cada palabra caía como vidrio dentro de mis oídos. Lucía tomó aire. Con cuidado. Necesitaba respirar, dijo. Me estaba ahogando. Daniel no alzó la voz. No acusó. ¿Y Mateo? Preguntó con suavidad. ¿Él estaba respirando? La habitación quedó inmóvil. Los ojos de Lucía se llenaron, pero su tono se mantuvo controlado. Estoy tratando de arreglar las cosas. Entonces no las apresures, dijo Daniel. Arreglarlas toma tiempo. Ella me miró entonces. No del todo. Solo lo suficiente. Como si buscara apoyo. Como si quisiera permiso. Yo le di verdad en su lugar. Él está sanando, dije con cuidado. Necesita constancia más que promesas. Lucía se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. ¿Entonces qué? Preguntó. ¿Veo a mi propio hijo solo cuando ustedes me lo permiten? ¿Pido permiso como una extraña? Daniel no respondió de inmediato. El silencio se estiró. Reconstruyes la confianza, dijo por fin. Eso no es castigo. Eso es crianza. Lucía rió una vez. Corto. Afilado. Lo suficientemente amargo para doler.
Siempre eliges la seguridad, dijo. Por eso me fui. Daniel sostuvo su mirada, cansado pero firme. Y tú siempre eliges escapar, respondió. Por eso lo hiciste. Nadie habló. Mateo estaba en su cuarto. Pero los niños no necesitan paredes para escuchar la tensión. La sienten en el aire. Yo sabía que estaba escuchando. Lucía se fue poco después. No furiosa. No dramática. Solo herida. Y las heridas, cuando se ignoran, se pudren. Esa noche, Mateo preguntó desde su cama. ¿Mamá hizo algo malo? Me senté a su lado. Le acomodé el cabello. No, dije. Mamá y papá solo ven el mundo de manera diferente. Miró el techo por un largo momento. ¿Por eso la gente se va?, preguntó. Esa pregunta se quedó conmigo mucho después de que se apagaron las luces. Cuando los padres discuten con calma. Los niños igual sienten la tormenta. Y a veces, las palabras tranquilas cortan más profundo que los gritos. Después de esa conversación, Lucía cambió. No de repente. En silencio. Sus llamadas se hicieron más cortas. Su paciencia más delgada. Sus sonrisas llegaban tarde y se iban temprano. Mateo lo notó antes que nadie. Está enojada conmigo, dijo una noche, apenas en un susurro. No, dijo Daniel rápido. Está enojada con la situación. Pero me mira, diferente, dijo Mateo. Como si yo hubiera hecho algo mal. Algo en Daniel se quebró. Llamó a Lucía esa noche. No escuché todo. Pero escuché lo suficiente. No puedes acercarlo y luego desaparecer otra vez, dijo Daniel. Eso no es justo para él. La voz de Lucía salió afilada por el teléfono. Lo estás poniendo en mi contra. No, respondió Daniel. Lo estoy protegiendo. La llamada se cortó. 2 días después, llegó una carta. No dirigida a Daniel. A Mateo. Una carta larga. Cuidadosamente escrita. Demasiado cuidadosa. Escribió sobre amor. Sobre cuánto lo extrañaba. Sobre cómo los adultos cometen errores. Y luego escribió algo que me hizo caer el estómago. Siempre volveré por ti, escribió. No importa lo que nadie diga. Mateo la leyó una vez. Luego otra vez. Luego una tercera. ¿Esto significa que voy a vivir con mamá?, preguntó. Daniel me miró. Yo lo miré a él. Fue entonces cuando entendimos cuán poderosas son las palabras. Y cuán peligrosas se vuelven cuando se ponen en manos de un niño. Daniel volvió a llamar a Lucía. Esta vez, su voz no se suavizó. No puedes hacer promesas que no sabes si puedes cumplir, dijo. Lo estás confundiendo. Soy su madre, respondió ella. Tengo derechos. Derechos. Esa palabra lo cambia todo. Una semana después, llegaron los papeles. Lucía había solicitado custodia compartida. Tuve que sentarme. Las rodillas se me sentían huecas. Daniel cerró los ojos y se quedó así por un largo tiempo. Mateo nos observaba con cuidado. ¿Estoy en problemas?, preguntó. No, dijo Daniel de inmediato, arrodillándose. No, mijito. Esto es cosa de adultos. Pero su voz tembló. La corte es un lugar frío para familias cálidas. Todo se convierte en documentos. Horarios. Reglas. Lucía quería estructura ahora. Días. Horas. Límites exactos. La misma mujer que una vez huyó de la responsabilidad. Ahora quería todo escrito con tinta.
Intenté no juzgar. La gente cambia. Pero no siempre en el orden correcto. ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en papeleo? ¿Cuando un niño se vuelve un horario en lugar de un latido? Mateo también empezó a cambiar. Señales pequeñas al principio. Negarse a comer. Contestar mal. Aferrarse a Daniel mucho después de la hora de dormir. Luego, una mañana, dijo algo que me heló. Si soy malo, dijo con cuidado. ¿Puedo quedarme con papá para siempre? Me arrodillé a su lado. No tienes que ser malo ni bueno, dije. Eres amado de cualquier manera. Pero el miedo no desaparece solo porque se corrige. Echa raíces. La fecha de la corte quedó fijada. Lucía vino a la casa una noche antes de eso. Pidió ver a Mateo. Daniel dijo que sí. No quería que la amargura ganara. Se sentaron juntos en la mesa. Mateo entre ellos. Lucía intentó tomar la mano de Daniel una vez. Él no la retiró. Pero tampoco la sostuvo. ¿Me odias?, preguntó ella en voz baja. Daniel negó con la cabeza. No. Luego, tras una pausa. Pero el amor no borra el daño. Ella asintió. Las lágrimas cayeron sin sonido. Nunca quise hacerle daño, dijo. Lo sé, respondió Daniel. Pero lo hiciste. Mateo los observaba con atención. ¿Nos estamos rompiendo otra vez?, preguntó. Esa pregunta fue el sonido de un corazón aprendiendo demasiado, demasiado pronto. Fue entonces cuando entendí. Esta historia ya no era sobre un matrimonio. Era sobre cómo los adultos enseñan a los niños a entender la pérdida. Y todos seguíamos aprendiendo. En la siguiente parte, te contaré sobre el día que fuimos a la corte. La sala sin calor. La decisión que nos sorprendió a todos. Y entonces llegó el momento en que Mateo finalmente dijo la verdad que nadie esperaba. Quédate conmigo. Aquí es donde todo cambia. El día que fuimos a la corte no se sentía real. Se sentía como si estuviéramos entrando en la historia de alguien más. Una donde el amor tenía reglas. Y el dolor tenía números escritos a su lado. Mateo llevaba una camisa azul pequeña. La planché 2 veces. No porque le importara al juez, sino porque me importaba a mí. Era lo único que aún podía controlar. Daniel sostenía la mano de su hijo. Fuerte. Demasiado fuerte. Lucía llegó sola. Sin sonrisa. Sin enojo. Solo un rostro preparado para defenderse. Las salas de corte son frías incluso cuando el cuarto está cálido. Huelen a papel, tinta y decisiones que no se van a casa contigo. El juez habló con suavidad. Pero incluso la suavidad duele. Lucía habló primero. Habló de amor. De arrepentimiento. De querer estar presente ahora. Su voz no tembló. Eso me asustó. Daniel habló después. Habló de estabilidad. De miedo. De proteger a un niño que todavía se despertaba llorando por las noches. Su voz se quebró una vez. Solo una vez. Nadie le pidió a Mateo que hablara. Eso fue misericordia. Porque a los niños nunca se les debería pedir que expliquen un dolor que no crearon. Aún así, mientras el juez hablaba de horarios, transiciones y ajustes. La mano de Mateo empezó a temblar dentro de la de Daniel. Pequeña. Incontrolable. Me incliné hacia adelante. Disculpe, dije en voz baja. Mi nieto necesita ir al baño. El juez asintió. En el pasillo, Mateo se rompió. No quiero elegir, susurró,
con lágrimas cayendo sin sonido. No quiero que nadie esté triste por mi culpa. Me arrodillé hasta quedar a la altura de sus ojos. Esta no es tu decisión, dije con firmeza. Nunca es tu decisión. Pero los niños siempre creen que lo es. Porque piensan que el amor es algo que pueden perder si hacen lo incorrecto. Cuando regresamos, el juez nos sorprendió. Un plan gradual. Visitas lentas. Estancias cortas. Nada de noches todavía. El rostro de Lucía se desmoronó. Daniel exhaló por primera vez en semanas. Mateo no entendía las palabras. Pero sintió que el aire se aflojaba. Sus hombros bajaron solo un poco. Afuera, Lucía me llevó a un lado. Lo ayudaste, dijo en voz baja. Siempre lo ayudas. Yo ayudo al niño, respondí. No al conflicto. Ella apartó la mirada. Eso dolió más de lo que lo habría hecho el enojo. ¿Qué pasa cuando un niño se convierte en el juez silencioso? ¿En una sala llena de adultos? Ese momento deja marcas que ninguna corte puede ver. Las semanas después de la corte fueron pesadas. Lucía siguió el horario. A tiempo. Educada. Pero algo dentro de ella se había endurecido. Mateo la visitaba 2 veces por semana. Siempre regresaba más callado. No triste. No enojado. Más pequeño. Una noche, dijo algo que me heló. Mamá llora cuando me voy, dijo. Dice que está tratando de ser fuerte. El enojo subió en mí. Rápido y afilado. Pero lo tragué. Los niños no deberían cargar con emociones de adultos. Se doblan bajo ese peso. Hablé con Lucía. Por favor, no te apoyes en él, dije con suavidad. Él no es tu consuelo. Ella asintió. Pero el dolor hace que la gente olvide los límites. Daniel observaba todo en silencio. Demasiado silencio. Una noche, después de que Mateo se durmiera, habló. ¿Y si no puedo arreglar esto?, preguntó. Abracé a mi hijo como cuando era pequeño y le tenía miedo a las tormentas. Algunas cosas no están hechas para arreglarse, dije. Solo para manejarse con amor. Lucía volvió a pedir visitas con noche incluida. Daniel dudó. El juez permitió una noche de prueba. Mateo empacó su mochila despacio. Dobló su ropa con cuidado. Como si se estuviera preparando para algo para lo que no tenía palabras. Esa noche, casi no dormí. A las 3 de la mañana, sonó mi teléfono. Lucía. No deja de llorar, susurró. Quiere a su papá. Daniel fue de inmediato. Mateo regresó a casa pálido. En silencio. No lloró. No habló. El silencio puede gritar más fuerte que las lágrimas. Cuando un niño deja de hablar. No es porque no tenga nada que decir. Es porque no se siente lo suficientemente seguro para decirlo. Al día siguiente, Mateo hizo un dibujo. Una casa partida en 2. El parado en medio. Sin puertas. Daniel miró el dibujo por mucho tiempo. Esa noche, tomó una decisión. Le pidió a Lucía que se reunieran. No voy a pelear contigo, dijo con calma. Pero tampoco voy a dejar que él se rompa. Lucía lloró. No fuerte. Solo cansancio derramándose. Nunca quise hacerle daño, dijo. Lo sé, respondió Daniel. Pero la intención no borra el impacto. Algo cambió esa noche. Lucía aceptó ir más despacio. Ir a terapia. Aprender antes de exigir. Mateo comenzó poco a poco a respirar otra vez. Pero sanar no es una línea recta.
Y justo cuando pensamos que el equilibrio era posible, la vida nos puso a prueba de nuevo. Porque a veces, la parte más difícil de una historia llega después de que crees que lo peor ya pasó. En la siguiente parte, te contaré sobre el secreto que Mateo guardó. Las palabras que finalmente dijo una noche tranquila. Y cómo esas palabras obligaron a Lucía a ver su partida a través de los ojos de un niño. Quédate conmigo. Esta verdad vino de un lugar para el que ningún adulto estaba preparado. La sanación no llegó de golpe. Llegó en pedazos tan pequeños que podías perderlos si no mirabas con atención. Una sonrisa en el desayuno. Una noche completa de sueño. Una risa que no sonaba forzada. Mateo empezó a hablar más otra vez. No sobre su madre. Sobre la escuela. Sobre caricaturas. Sobre cosas que no importaban. Pero yo sabía. Los niños rodean el dolor mucho antes de hablar de él. Lucía empezó terapia. No decía mucho sobre lo que pasaba allí. Pero yo veía el esfuerzo. Hacía más preguntas. Escuchaba más tiempo. Ya no apresuraba el silencio. Daniel se mantuvo firme. Amable, pero cuidadoso. Como alguien sosteniendo algo frágil con ambas manos. Nuestra casa volvió a encontrar un ritmo. Uno delicado. Como caminar sobre hielo en el que no confías del todo. Entonces, una noche, todo cambió. Era tarde. La casa estaba en ese silencio que solo existe cuando todos duermen. Y fingen que todo está bien. Yo estaba medio dormida cuando sentí una manita tocar mi brazo. Abuela, susurró Mateo. Abrí los ojos. Se subió a mi cama y se acurrucó a mi lado. Demasiado grande ya para que fuera cómodo. Demasiado pequeño para estar solo con lo que cargaba. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Sí, mi amor, dije. Siempre. Se quedó en silencio por mucho tiempo. No lo apresuré. Algunas verdades necesitan espacio antes de poder respirar. Entonces habló. Cuando mamá se fue esa noche. Hizo una pausa. Ella me vio. Mi corazón se detuvo. ¿Te vio?, pregunté con suavidad. Él asintió. Me miró, dijo. No dijo nada. Pero se veía asustada. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué sentiste?, pregunté. Sentí que desaparecí, dijo. Como si hablaba, ella se iría más rápido. Esas palabras nunca deberían vivir dentro de un niño. Pasó junto a mí, continuó. Como si no estuviera ahí. Cerré los ojos. Las lágrimas llegaron en silencio. Por eso a veces tiemblo, dijo. Y por eso no me gusta cuando la gente se va sin decir adiós. Ahí estaba. La verdad que había estado cargando solo. ¿Qué pasa cuando un niño presencia una despedida que nunca fue dicha? Ese silencio no se desvanece. Echa raíces. A la mañana siguiente, se lo conté a Daniel. Se sentó de golpe, como si su cuerpo se rindiera antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Él lo vio, susurró. Sí, dije. Y él vio que ella lo vio. Esa diferencia importa. Daniel lloró entonces. En silencio. El tipo de llanto que nace de sostener demasiado durante demasiado tiempo. Ella necesita saberlo, dijo. Lucía vino esa noche. Nos sentamos a la mesa. Mateo estaba en su cuarto, dibujando. Daniel se lo contó todo. Despacio. Con cuidado. Las manos de Lucía empezaron a temblar. No sabía que me había visto, dijo. Pensé que estaba dormido. Pero no lo estaba,
respondió Daniel. Y ese momento se quedó con él. Lucía se cubrió la boca. Las lágrimas ahora caían libres. Tenía miedo, susurró. Pensé que si lo miraba, no podría irme. Daniel asintió. Lo entiendo, dijo. Pero el miedo no protege a los niños. Lucía pidió hablar con Mateo. Daniel dudó. Luego asintió. Lucía se arrodilló frente a él. Necesito decirte algo, dijo con suavidad. Mateo estudió su rostro. Te vi esa noche, dijo ella. Tenía miedo. Pero debí haberte dicho adiós. Mateo no lloró. No sonrió. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó. Lucía tomó aire. Porque fui débil, dijo. Y eso estuvo mal. Mateo pensó durante mucho tiempo. ¿Puedes decir adiós ahora?, preguntó. Lucía asintió, con lágrimas cayendo. No me voy ahora, dijo. Pero si alguna vez lo hago, siempre diré adiós. Mateo asintió despacio. Algo se aflojó en sus hombros. Solo un poco. A veces la sanación empieza con una sola frase honesta. A veces llega tarde. Pero aún así lo cambia todo. Después de esa noche, Mateo durmió mejor. Dejó de sobresaltarse con las puertas. Volvió a reír. Risas reales. Lucía también cambió. Se volvió más paciente. Menos exigente. Dejó de presionar por visitas con noche incluida. Siguió el ritmo de Mateo. Daniel lo notó. Yo lo noté. La confianza no regresa con ruido. Regresa en silencio. Pero no todo estaba sanado. Lucía cargaba culpa. Culpa pesada. Una tarde, me preguntó. ¿Alguna vez me va a perdonar? Ya lo hizo, dije. Pero perdonar no significa olvidar. Ella asintió. No quiero desaparecer otra vez, dijo. Entonces no lo hagas, respondí. Quédate presente, incluso cuando duela. Ella escuchó. Pasaron los meses. Luego, una noche, Mateo hizo una pregunta que ninguno de nosotros esperaba. Abuela, dijo. ¿Las personas pueden amarse y aún así vivir separadas? Miré a Daniel. Él miró a Lucía. Este era el momento hacia el que todo apuntaba. En la siguiente parte, te contaré sobre la decisión que tomaron. No reunirse. No alejarse más. Sino algo intermedio. Una elección que sorprendió a muchos. Y le enseñó a un niño una forma distinta de amor. Quédate conmigo. Estamos muy cerca del corazón de esta historia ahora. La pregunta de Mateo quedó flotando en el aire mucho después de que la hizo. ¿Las personas pueden amarse y aún así vivir separadas? Los niños hacen las preguntas que los adultos pasan años evitando. Porque todavía no saben qué verdades se supone que deben doler. Daniel no respondió de inmediato. Lucía tampoco. Los observé. Dos personas que alguna vez prometieron para siempre. Ahora paradas en extremos opuestos de un puente que ninguno sabía cómo cruzar de nuevo. Sí, dije finalmente. A veces el amor cambia de forma. Mateo asintió. Como si esa respuesta ya le perteneciera. Los niños entienden la flexibilidad mejor que los adultos. Se doblan antes de romperse. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Daniel y Lucía hablaron por mucho tiempo. No sobre el pasado. No sobre quién falló a quién. Sobre el futuro. Me quedé en mi cuarto. Pero las paredes llevaron sus voces. Suaves. Cuidadosas.
como personas tocando algo frágil por primera vez. No hubo discusiones. No hubo súplicas. Solo honestidad. Hablaron de cómo se habían lastimado. De cómo se perdieron intentando aferrarse. De cómo el amor se fue convirtiendo lentamente en miedo. Y el miedo los llevó a elegir el silencio y la distancia. Lucía dijo algo que nunca olvidaré. Pensé que irme me salvaría, dijo. Pero solo me enseñó de que estaba huyendo. Daniel respondió después de una larga pausa. Pensé que quedarme en silencio era amor, dijo. Pero solo era esconderme. No lloraron. No se tocaron. Y así supe que esto era real. Esa noche tomaron una decisión. No intentarían volver a ser esposo y esposa. No fingirían que el pasado podía repararse. Pero aprenderían a ser padres juntos. No por obligación. No por culpa. Por respeto. No era el final que la gente espera. Pero era honesto. Y la honestidad dura más que la esperanza construida sobre el miedo. Y si el amor más valiente no es el que se queda unido, sino el que aprende a estar separado, sin partir a un niño en dos. Lucía se mudó más cerca. No a nuestra casa. Pero lo suficientemente cerca como para importar. Un departamento pequeño. Sencillo. Limpio. Mateo la ayudó a elegir las cortinas. Azules. Con pequeñas estrellas. Ya no preguntaba cuándo iba a volver a casa. Preguntaba cuándo la vería de nuevo. Esa diferencia importaba. El horario se volvió rutina. Predecible. Seguro. Lucía cumplía. Cada vez. Sin grandes promesas. Sin discursos emocionales. Solo presencia. Daniel dejó de vigilar todo. Poco a poco. Con cuidado. Aprendió a confiar en que Mateo era lo suficientemente fuerte para amar a ambos padres sin desmoronarse. Vi regresar el orgullo a los ojos de mi hijo. No el orgullo ruidoso. El silencioso que nace de hacer lo correcto incluso cuando duele. Lucía y yo también hablamos más. Una tarde, dijo. Antes pensaba que me juzgabas. Negué con la cabeza. Me preocupaba, dije. Hay una diferencia. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Pero real. Mateo comenzó terapia. Terapia de juego. Colores. Historias. Un día, trajo a casa un dibujo. 2 casas. Un camino entre ellas. Él caminando libremente. Sin líneas rotas. Sin tormentas. Sin sombras. Lloré frente a ese dibujo más de lo que debería. La sanación no siempre se ve como un final feliz. A veces se ve como equilibrio. Y el equilibrio puede ser hermoso. Todavía había días difíciles. Cumpleaños. Días festivos. Y luego llegó otra vez la víspera de Año Nuevo. Mateo miraba los fuegos artificiales desde el porche. Daniel estaba a su lado. Lucía estaba a unos pasos. No juntos. Pero tampoco separados. Cuando terminó la cuenta regresiva, Mateo sonrió. Este año se siente más tranquilo, dijo. Eso fue suficiente. Lucía miró a Daniel. Gracias por no quitármelo, dijo. Daniel asintió. Gracias por quedarte esta vez, respondió. Sin amargura. Sin añoranza. Solo respeto. Fue entonces cuando entendí algo importante. Las familias no siempre sanan volviendo a lo que eran. A veces sanan convirtiéndose en algo nuevo.
Mateo estaba aprendiendo que el amor no siempre significa vivir bajo el mismo techo. Significa estar presente. Una y otra vez. En la siguiente parte, te contaré sobre el momento en que Mateo enfrentó su mayor miedo. El día en que casi perdimos a Daniel. Y como todo lo que aprendimos fue puesto a prueba una última vez. Quédate conmigo. El final está más cerca ahora. Pero la lección aún no ha terminado. Justo cuando la vida comenzó a sentirse estable otra vez, el miedo encontró la forma de regresar. No tocó la puerta. Nunca lo hace. Era una tarde cualquiera. Tan cualquiera que se sentía segura. Daniel salió temprano al trabajo. Mateo fue a la escuela. Lucía debía recogerlo más tarde. Yo estaba sola en la casa. Doblando ropa. Con la radio sonando suavemente de fondo. Nada me advirtió. Entonces sonó mi teléfono. Un número que no reconocía. Mis manos empezaron a temblar antes de contestar. El cuerpo siempre sabe antes de que la mente esté lista. Habla el hospital, dijo una voz calmada. ¿Es Rosa? Tenemos a su hijo aquí. La habitación quedó en silencio. ¿Qué pasó?, pregunté. Hubo un accidente en la obra, dijo. Está estable. Pero debería venir. No recuerdo haberme puesto los zapatos. No recuerdo haber cerrado la puerta con llave. Recuerdo rezar. En voz alta. En frases rotas. En el hospital. Lucía ya estaba allí. El rostro pálido. Las manos temblando igual que las mías. A mí también me llamaron, dijo. Estaba con Mateo. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde está él?, pregunté. Con una enfermera, dijo. Todavía no sabe. Gracias a Dios. Daniel se había caído de una altura corta. Nada dramático. Pero suficiente. Un brazo roto. Una conmoción. Observación durante la noche. Cuando lo vi. Tubos, cables, máquinas. El suelo desapareció bajo mis pies. Estoy bien, mamá, dijo, intentando sonreír. Le tomé el rostro. Todavía mi hijo. Siempre mi hijo. Lucía estaba en la puerta, indecisa. Daniela miró. Entra, dijo. Ella se acercó. Tuve miedo, susurró. Yo también, respondió él. Sus miradas se encontraron. No con romance. Con comprensión. A veces la vida nos recuerda, sin aviso. Que tan frágil es todo en realidad. Trajeron a Mateo más tarde. En el momento en que vio a su padre, su rostro cambió. Corrió hacia la cama y agarró la mano sana de Daniel. ¿No te fuiste, verdad?, preguntó. Daniel tragó saliva. No, mijito, dijo. Aquí estoy. Mateo lloró entonces. No fuerte. No dramático. Solo alivio saliendo de un cuerpo que había estado preparándose para la pérdida. Lucía se arrodilló a su lado. Nos asustó, dijo con suavidad. Mateo la miró. Luego miró a Daniel. No me gusta cuando la gente casi se va, dijo. Daniel lo abrazó. Lo sé, susurró. Y lo siento. Esa noche, Mateo durmió en una silla junto a la cama. Lucía y yo nos turnamos para verlo respirar. El miedo había regresado. Pero esta vez, trajo claridad con él. A la mañana siguiente, cuando Daniel se sentía más fuerte. Mateo preguntó algo inesperado. ¿Mamá y papá pueden ir los dos a mi reunión en la escuela?, preguntó. Lucía miró a Daniel.
Daniel miró a Lucía. Sí, dijeron juntos. Mateo sonrió. En ese momento, no los necesitaba juntos. Solo los necesitaba presentes. Y si el amor no se trata de elegir un lado, sino de pararse en el medio, sin ser desgarrado. Después de que Daniel volvió a casa, las cosas cambiaron. En silencio. Lucía ayudó más. No por culpa. Por cuidado. Daniel dejó de cargarlo todo solo. Aceptó ayuda. Mateo observó todo. Los niños no aprenden de discursos, sino de lo que hacen los adultos cuando tienen miedo. Una noche, Mateo dijo: tenía miedo de que papá desapareciera como mamá lo hizo. Lucía se quedó paralizada. Daniel tomó aire. Eso no va a pasar, dijo. ¿Y si algo alguna vez te asusta? Lo dices en voz alta. Lucía asintió. Debí decir adiós, dijo en voz baja. Pero ahora estoy aquí. Mateo estudió su rostro. ¿Prometes que no te irás sin decírmelo?, preguntó. Lo prometo, dijo ella. Esta vez, la promesa fue silenciosa. No dramática. No perfecta. Solo real. Pasaron las semanas. Daniel sanó. La casa volvió a llenarse de risas. No las risas de antes. Unas más suaves. Fue entonces cuando entendí algo. El dolor no desaparece. Se suaviza. Y cuando se suaviza lo suficiente, el amor puede crecer a su alrededor. Pero aún quedaba algo pendiente. Una conversación que todavía no había ocurrido. En la siguiente, y última, parte, te contaré sobre el día en que Mateo habló frente a ambos padres. La lección que nos enseñó a todos. Y lo que esta historia dejó en mi corazón como abuela. Quédate conmigo. El final es silencioso. Pero está lleno de verdad. La conversación que habíamos estado evitando llegó en un día cualquiera. Sin aviso. Sin un gran momento. Son esas las que más importan. Mateo tenía una reunión en la escuela. Una de esas reuniones pequeñas que los maestros programan sin pensarlo mucho. Pero para un niño, puede sentirse como todo el mundo. Daniel fue. Lucía también fue. Yo me quedé en casa. Mis rodillas ya no son lo que eran. Y a veces, es mejor esperar y escuchar después. Cuando regresaron, Mateo entró corriendo primero. Su rostro estaba brillante. Tranquilo. Orgulloso. Daniel y Lucía venían detrás. Caminando lado a lado. Sin tocarse. Pero sin distancia. Mateo se sentó a la mesa. Le conté a mi maestra sobre mi familia, dijo. Daniel se puso tenso apenas. Lucía contuvo el aliento. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniel con suavidad. Mateo se encogió de hombros. Dije que mis padres no viven juntos, dijo. Pero los dos me quieren. Y los dos vienen cuando los necesito. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Daniel bajó la mirada, parpadeando despacio. Mateo continuó. Dije que las familias pueden verse diferentes, añadió. Y que eso no significa que estén rotas. Algo se rompió en ese momento. Pero no fuimos nosotros. Fue el miedo. A veces, la sabiduría más profunda viene de la voz más pequeña en la habitación. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Daniel se sentó a mi lado en el sofá. Pensé que le fallé, dijo en voz baja. Le tomé la mano. Le enseñaste honestidad, respondí. Y seguridad.
Eso no es fallar. Lucía entró más tarde. Se quedó un momento en la puerta. Gracias, me dijo. Por protegerlo cuando yo no pude. Asentí. Gracias por volver y quedarte, le dije. Ella sonrió con tristeza. Antes no entendía el amor, dijo. Pensaba que era libertad. Pero ahora veo que es responsabilidad. Daniel escuchó. No la interrumpió. Lo siento, le dijo a él. No por irme, sino por cómo me fui. Daniel tomó un largo respiro. Te perdono, dijo. No para olvidar, sino para seguir adelante. Eso fue suficiente. No hubo reconciliación. No hubo promesas de para siempre. Solo paz. La víspera de Año Nuevo llegó otra vez. 2 años después de la noche en que la puerta quedó abierta. Celebramos en silencio. Mateo me ayudó en la cocina. Daniel puso la mesa. Lucía llegó justo antes de la medianoche. Cuando empezó la cuenta regresiva. Mateo se paró entre ellos. Sin tomarse de las manos. Solo estando cerca. Cuando comenzaron los fuegos artificiales. Mateo rió. No la risa nerviosa de antes. Una verdadera. Feliz Año Nuevo, dijo. Y yo lo creí. Ahora, mientras te cuento esta historia. Soy mayor. Más lenta. Pero más clara. Aprendí que las familias no se rompen en momentos ruidosos. Se rompen en el silencio. Y sanan en la honestidad. Aprendí que irse no siempre es lo peor. Irse sin cuidado sí lo es. Aprendí que los niños recuerdan cómo los hace sentir. Más que lo que les explicas. Y aprendí que el amor no siempre significa quedarse juntos. A veces significa aprender a estar separados. Sin partir a un niño en dos. Si estás escuchando esto y cargas con culpa. O arrepentimiento. O un dolor silencioso del que no hablas. Por favor, escúchame. Nunca es demasiado tarde para presentarte de otra manera. Nunca es demasiado tarde para decir adiós correctamente. Nunca es demasiado tarde para elegir la presencia sobre el orgullo. Soy la abuela Rosa. Y esta fue la historia de mi nieto. Pero en muchos sentidos. Es la de todos nosotros. Gracias por escuchar. Si esta historia te tocó, comparte desde dónde estás escuchando. Y si tienes tu propia historia, déjala en los comentarios. Sanamos diciendo la verdad. Juntos.